Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite el poder tener ese tiempo para estar en comunión con Él, para adorar y glorificar su santísimo nombre. Y el tema que vamos a ver en esta noche, como ya pudieron ustedes observar, es el Evangelio, el mensaje de la gracia. El Evangelio, el mensaje de la gracia. Y vamos a estar utilizando el pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Y voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar, vamos a buscar su dirección en esta noche. Oramos. Amoroso Señor, llegamos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú quien nos dirijas, que seas tú, Señor, quien nos hables. Y por eso, Señor, te rogamos que prepares todo nuestro corazón, que prepares todo nuestro ser para estar atentos a tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y les invito para que podamos abrir nuestras Biblias y busquemos la lectura que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Leemos juntos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Continuamos, hermanos. Y recordemos, el tema que vamos a tratar en esta noche es el Evangelio, el mensaje de la gracia. Y todos nosotros, como creyentes, como redimidos, como iglesia del Señor y como reformados, uno de los pilares o una de las doctrinas fundamentales es la gracia. Y tenemos que recordar que la gracia es lo que amalgama o es lo que envuelve a toda lo que tiene que ver con la salvación y con la justificación. Pero aunque nosotros creemos en la gracia, hay un pequeño detalle, y es que no siempre se va a escuchar dentro de la iglesia buenas noticias. Y recordemos que evangelio significa buena noticia, pero desafortunadamente no siempre estamos escuchando buenas noticias desde los púlpitos, desde las predicaciones. En nuestras iglesias, cuando se predica, por lo general predicamos legalismo,
o predicamos el hecho de que nosotros tenemos que hacer algo para poder agradar a Dios. Cuando yo estaba pequeño, en mi adolescencia, no me gustaba ir al templo, no me gustaba ir a la iglesia. Y la razón por la cual no me gustaba ir a la iglesia era porque yo ya sabía lo que iba a decir el predicador. Y no porque yo supiera ya su sermón, sino yo sabía que al final el predicador iba a decir: Porfirio, pórtate bien, Porfirio, sé bueno. Y era algo que yo no podía hacer. Y es por eso que podemos asegurar que en muchas de nuestras iglesias no se está predicando buena noticia, sino todo lo contrario. Vayamos a Colosenses, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 2, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa esto? No significa que vamos a andar iguales en nuestro pecado, sino en el hecho de que así como conocimos al Señor, debemos de andar toda nuestra vida cristiana. ¿Qué hicimos para merecernos el amor de Dios? No hemos hecho nada. Simplemente Él nos amó. Y por ese amor es que hoy podemos acercarnos, podemos adorarle, podemos alabarle. Y somos salvos. Porque Él nos amó, a Él le plació amarnos. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe y dice: de la manera en que recibiste al Señor, anda en Él. Está hablando de que no hubo nada de nuestra parte, sino que todo le correspondió a Él. Por lo tanto, según lo que dice aquí Colosenses 2:6, el propósito del Evangelio es precisamente ver que el Evangelio es el medio para la justificación para el inconverso, pero también el Evangelio es el medio de santificación para el creyente. Que la gracia tiene el propósito de llevarnos a nosotros a entender que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Así que el propósito del Evangelio es que podamos ver, podamos observar que el Evangelio, la buena noticia, la gracia de Dios, es el medio de justificación para el inconverso. Pero también es el medio para la santificación del creyente. Así que es la gracia de Dios en la vida del creyente la que nos puede llevar a santificación. En primer lugar, tenemos que recordar que la gracia de Dios en la vida del creyente es para aquel que se declara en bancarrota espiritual. ¿A qué nos referimos? A que la gracia de Dios en la vida del creyente es para aquel que se declara en bancarrota espiritual. Nos referimos precisamente a lo que nuestro Señor Jesucristo menciona ya en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son los que se dan cuenta de que no puede el hombre por sí mismo hacer algo para salvarse. La gracia de Dios, hermanos, llega al creyente cuando el hombre, en este caso aquel que ha creído, reconoce su verdadera pobreza y su incapacidad delante de Dios. Dice la Biblia que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que si se hiciera un concurso para ver quién es el pecador más grande, el apóstol Pablo dice: alto,
Ya no hay necesidad de hacer ningún concurso, porque yo soy el pecador más grande en el mundo. Y eso habla precisamente de esa pobreza espiritual, de reconocer nuestra verdadera condición y nuestra incapacidad delante de Dios. Por eso, en Mateo 5, versículo 3, dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y no habla de pobreza económica, sino de los que se dan cuenta que son incapaces y que son pobres delante de Dios. La gracia de Dios, hermanos, va a entrar a nuestras vidas por esas grietas, por esas rupturas que tiene nuestra vida. Muchos de nosotros creemos que nuestra vida se mantiene limpia y que por lo tanto no necesitamos más de Dios. A veces creemos que así como está esta hoja en blanco, así está nuestra vida. Así que no necesitamos más nada, porque estamos perfectos, estamos limpios. Cuando la realidad es que nuestras vidas se encuentran de esta forma, llenas de agujeros. Y es precisamente por esos agujeros, por esas rupturas que hay en nuestras vidas por causa del pecado, por causa de nuestra condición de pecadores, y que por estar así, nuestra vida llena de agujeros, llena de rupturas, es por donde la gracia de Dios va a entrar a nuestra vida. Y no podemos olvidar eso, que la gracia de Dios entra a través de esas rupturas, de esas grietas que hay en nuestra vida. Recordemos al hijo pródigo. Allá en Lucas 15 nos relata de aquel joven que se fue de la casa, pero allá donde estaba se dio cuenta de su condición, de su verdadera condición. Se dio cuenta de su incapacidad. Y en el versículo 18 al versículo 19 del capítulo 15 de Lucas, dice aquel joven cuando recapacita: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus sirvientes. Antes de ver su condición, cuando él va y le dice a su padre: Padre, dame lo que me corresponde, lo que es mío por derecho, porque soy suficientemente capaz de valerme por mí mismo. Este joven tenía la idea de que su vida era como esta hoja, limpia, no necesitaba de nada. ¿Qué podía necesitar? Se consideraba perfecto. Por eso es que va delante del Padre y pide lo que era suyo. No tenía necesidad, entre comillas, según él, porque así veía su vida. Pero la realidad de su vida era otra. Cuando él se encuentra solo, se da cuenta de que está necesitado, se da cuenta de su verdadera capacidad, que no tenía nada, su verdadera condición, era incapaz. Y a través de esas rupturas que el pecado causó en su vida, la gracia de Dios entra, la gracia de Dios llega a nuestras vidas y podemos entonces experimentar la gracia de Dios. Claro que cuando hablamos de esta situación de que es a través de las rupturas que la gracia de Dios entra a nuestras vidas, no falta el que diga: pues entonces vamos a pecar, seguiremos pecando, para que entonces Dios nos ame aún más. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. No se trata de vivir en el pecado. Si bien es cierto, hemos dicho
que la gracia de Dios va a entrar a nuestra vida a través de esas rupturas que ha hecho el pecado, no significa que vivamos en el pecado. Algunos creemos que la gracia es ese trampolín para vivir pecando. Que como ya somos salvos y Dios siempre nos va a salvar, nos va a perdonar, el salvo siempre es salvo, creemos entonces que podemos usar la gracia como trampolín para vivir pecando. Recordemos esto, la gracia no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. Pero sí, cuando nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores, cuando vemos nuestros agujeros que el pecado ha hecho en nuestra vida y vemos nuestra condición, es cuando la gracia de Dios entra o llega a nuestra vida. Mientras creamos que seguimos siendo como ese papel en blanco, no vamos a necesitar de Dios. Creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. En segundo lugar, hermanos, tenemos nosotros que entender que la vida cristiana, desde el inicio hasta el fin, es obra de Dios. Y es precisamente en esto que consiste las buenas nuevas o la buena noticia del Evangelio. Que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino que desde el principio hasta el final es la obra de Dios. Y esa es la buena noticia. Allá en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice el apóstol Pablo que tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es la salvación, la va a perfeccionar hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Jesucristo es cuando Él venga en gloria. Así que no se trata de lo que vamos a hacer nosotros, sino que Dios, que fue el que empezó esa obra de salvación en nuestra vida, empezó esa obra de santificación y de justificación, es el mismo el que se va a encargar de que esa obra llegue al final, o llegue a su totalidad, o llegue a su culminación. Que esto es también otro punto que tenemos en nuestra doctrina reformada, que se llama la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos no es cuánto yo me esfuerzo, sino es todo lo que Dios está haciendo a lo largo de nuestra vida hasta que Cristo venga para culminar, para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Así que se trata de lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios hace en nosotros y de lo que Dios hace a través de nosotros. No se trata de mí, no se trata de ti, de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace en ti, de lo que Dios hace a través de ti y lo que Dios hace en tu vida. Y esto lo podemos ver claramente allá en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 17. Usted con toda calma, ahí en su hogar, puede checar este pasaje. Se ve claramente en ese pacto que Dios hace con Abraham. Ahí se ve claramente esta parte de que lo que Dios inicia, Dios lo va a culminar. Y tiene que ver con esa gracia de Dios. Y esa es la buena noticia. Que no se trata de nosotros, sino de lo que Él hace en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. En tercer lugar, para que podamos comprender la gracia, tenemos nosotros que recordar que es siempre la tendencia humana a abandonar la gracia de Dios, la cual siempre es teocéntrica, y retornar a las obras como un sustituto de la gracia. Pero recordemos que las obras, son antropocéntricas, es decir, que el centro de las obras es el hombre. Es una naturaleza, una tendencia que tiene el hombre a abandonar la gracia de Dios, la cual tiene como centro a Dios mismo, y sustituir la gracia
por las obras, que tiene al centro al hombre, que el hombre se sienta bien, que el hombre sienta que está haciendo algo, que el hombre pueda sentir que está participando de la obra salvífica, de la obra regeneradora, cuando eso es 100% obra de Dios. Pero desafortunadamente, esa es la tendencia de nosotros, los seres humanos, abandonar, estar viviendo en la gracia, abandonarla y poner en ese lugar de la gracia las obras, las cuales se centran en nosotros. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Allí en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos. Y hermanos, esta porción es la parte más dura y más difícil que el apóstol Pablo menciona, o que el apóstol Pablo escribe. Son las palabras más duras y más difíciles. Ese término de insensato significa cabeza hueca, que aquí no hay nada. O como podríamos decirlo en nuestro idioma hoy: oh Gálatas tontos. Hay una palabra mucho más fuerte que utilizan otras traducciones. Y el apóstol dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos. ¿Quién les engañó? ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad de Dios, a la gracia, la cual ante vosotros, dice, fue anunciada? ¿Quién les fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe, o el oír con fe? Y les dice: ¿tan necios sois que, habiendo comenzado por la gracia, por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne, en las obras? Porque esa es la tendencia del ser humano. Aún nosotros, como iglesia reformada, que sabemos de la gracia, se nos olvida la gracia y empezamos a actuar por lo que yo puedo hacer. Me tengo que esforzar, tengo que echarle ganas, tengo que portarme bien, como lo decían los predicadores cuando yo era adolescente. Pórtate bien, sé bueno, sé perfecto. Y el problema es que nosotros, los seres humanos, no podemos portarnos bien, no podamos ser buenos y no podemos ser perfectos, porque somos pecadores. Sí, alcanzamos a ser buenos, alcanzamos a portarnos bien, a ser perfectos, por la gracia de Dios que obra en nuestra vida. Por eso es que el Señor nos ha declarado inocentes y justos por su obra en nuestra vida. Ahora recordemos que la ley no tiene la capacidad de dar vida ni de dar perdón. Allá en Romanos 8:3 lo dice el apóstol. Dice el apóstol: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, la ley era ese mapa que nos daba la guía, nos decía cuál era el camino a seguir para poder llegar a la gracia. Nuestras obras son ese mapa que van a identificar quiénes somos realmente, pero que no nos van a dar a nosotros ninguna puntuación más alta delante de Dios. La ley, las obras son la guía para llegar. Es esa guía, es ese mapa. Usted no puede poner un mapa en el piso, pararse arriba y decirle al mapa: ahora sí, llévame a donde voy. O con el GPS. Todos los que tienen un teléfono celular tienen la aplicación de Google Maps,
y usted ahí escribe a dónde quiere ir y esa aplicación le va a guiar. Pero usted no puede poner el celular y subirse en él y decirle a Google Maps, llévame a este lugar, porque no se va a mover. Le va a indicar, le va a decir a tantos metros, gira a la derecha, gira a la izquierda, toma tal salida, toma tal calle, pero no le va a llevar. Solamente le va a mostrar cuál es el camino, pero no le va a llevar a usted al punto al cual tiene que llegar. Solo le va a mostrar el camino. Así es la ley. ¿Sigue estando vigente? Sí, porque nos muestra el camino hacia la santidad, para que seamos santos. Porque recordemos que al final eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos santos. El poder transformador del Evangelio, o el poder transformador para el creyente, se encuentra en el Evangelio. Allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dios mismo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos llevó a conocer a Cristo? El Padre, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence de pecado para poder decir al Señor, Señor, entra a mi vida, yo quiero ser tu hijo? Es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Por eso dice el apóstol, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por eso, hermanos, que tenemos que aplicar el Evangelio a todos los medios de gracia para que sean eficaces. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura, la comunión y muchos más son medios de gracia. Pero tenemos que aplicar el Evangelio para que sean eficaces. El creyente el creyente debe de vivir constantemente al pie de la cruz. No hay otra cosa más que debamos de anhelar que vivir al pie de la cruz. Allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no me propuse saber de vosotros ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. No significa que no nos preparemos, no significa que no estudiemos. Sí, tenemos que prepararnos, tenemos que salir adelante, pero por sobre todas esas cosas tenemos que conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Porque tenemos que vivir todos nuestros días al pie de la cruz. Y cuando hablo de vivir al pie de la cruz, no me refiero a que pongamos una cruz en nuestro cuarto, en nuestra casa, y nos pasemos todo el día inclinados delante de ella, no. Sino que recordemos lo que sucedió en esa cruz. Ahí fue donde usted y yo tuvimos el perdón de nuestros pecados. Así que tenemos que vivir al pie de la cruz recordando el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y vivir al pie de la cruz significa recordar nuestra condición. Estamos así, llenos de agujeros, llenos de rupturas, porque somos pecadores, perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Y tenemos que recordar, al estar al pie de la cruz, cuál es nuestra verdadera condición. No dejemos que nuestra mentalidad, nuestra banalidad nos haga pensar que estamos así, perfectos, no necesitamos más nada, cuando nuestra verdadera condición es esta. Es por eso que necesitamos nosotros vivir siempre al pie de la cruz. La transformación en la vida del creyente está en el Evangelio. Y el Evangelio nos va a llevar de gloria en gloria. Es algo que no debemos olvidar. Nuestra transformación se encuentra en el Evangelio. El apóstol escribe allá en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Somos, y escuché bien esto, somos transformados de gloria en gloria. Pero hay una condición. Dice, mirando descubiertamente como en un espejo la gloria del Señor. Entonces seremos transformados en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A mayor cercanía con el Señor, mayor transformación en nuestra vida. Cuando estamos lejos de Dios, dejamos de ver su gloria y vemos la nuestra y nos creemos que ya lo podemos todo, no necesitamos nada. Pero cuando mantenemos nuestra comunión con Dios podemos ver su gloria, y al ver la gloria de Dios nos damos cuenta de nuestra condición, y es ahí donde el poder del Evangelio empieza a transformar nuestras vidas. Quiero terminar con esto. En una ocasión había un hombre muy rico, muy rico, millonario, y entre todas sus riquezas él poseía una gran colección en obras de arte. Tenía un solo hijo. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Como estaba la Segunda Guerra Mundial, salió un edicto del gobierno que decía que todos los jóvenes mayores de 18 años, por ley, tenían que ser enlistados al gobierno para ir al frente de batalla. Aquel hombre era su único hijo. Como era un hombre muy rico, muy millonario, tenía conocidos a nivel político, y él movió todas sus influencias para que su hijo no fuese enlistado para ir a la guerra. Habló con todos, con el presidente, los senadores, con toda la gente de la cúpula política para evitar que su hijo fuese a la guerra. Y todos le dijeron, claro, no hay problema, no le enlistes. Cuando aquel hombre regresa de ir y hablar con toda su gente que él conocía, llega a su casa y encuentra a su hijo muy alegre, muy contento. Y le pregunta a su hijo, ¿por qué estás alegre? ¿Te enteraste de la noticia? Aquel joven dice, sí, papá, me he enterado de la noticia y me he enlistado para ir a la guerra. Cuando el padre escuchó aquellas noticias, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Se sintió muy triste, pero también entendió que era el deseo de su hijo. Aquel padre le dijo, bueno, ¿ya te enlistaste? Su hijo le contesta, sí, papá, ya estoy enlistado, solo vine a darte la noticia, a despedirme y a tomar algunas cosas para irme al cuartel. Aquel joven tomó sus cosas, se despidió de su padre y se fue al cuartel. En el cuartel le dieron su uniforme, le dieron su adiestramiento y lo enviaron al frente de batalla. Todos los días aquel joven le escribió una carta a su padre, diciéndole, estoy bien, no te preocupes. Su padre recibía las cartas, no al día siguiente, pasaban algunos días, algunas semanas y llegaban las cartas a su hogar. Un día, cuando no había tanta batalla o tanta guerra, estaba con un amigo, soldado, en la trinchera, y había un pedazo de papel y un pedazo de carbón. Aquel joven le dice a su amigo, mira, no tenemos nada que hacer, te voy a dibujar. Y tomó el pedazo de papel y el carbón y empezó a hacer un dibujo muy grotesco de aquel joven. No se parecía absolutamente en nada a él. Era un dibujo grotesco. Su amigo no era dibujante. Al día siguiente, en el enfrentamiento, aquel joven muere. Su amigo queda vivo. Regresa por sus heridas, tiene que volver a su hogar. Y cuando regresa, va a casa de su amigo que había fallecido, que era el hijo de aquel hombre muy rico, y le cuenta todo lo que vivieron, todo lo que pasaron en el campo de batalla, en la trinchera. Aquel joven mete su mano a la bolsa, saca aquel pedazo de papel y dice, quiero entregarle esto.
Un día que no había tan fuerte la batalla, decidí hacer este dibujo de su hijo. La verdad no se parece a él, pero quiero entregárselo. El padre tomó aquel pedazo de papel, lo abrió y él vio el retrato de su hijo y dijo: es idéntico a mi hijo. Aquel hombre lo enmarcó, le puso un marco muy lujoso, mandó a quitar aquella pieza de arte que tenía en el centro de su hogar, que era muy valiosa, la mandó a quitar y en ese lugar mandó a poner ese retrato grotesco de su hijo en su hogar. Con el paso del tiempo aquel hombre murió y en su testamento, como no tenía más herederos, en su testamento dejó escrito que toda su fortuna iba a ser destinada a la beneficencia de los soldados que habían regresado de la batalla, y que todas sus obras de arte fuesen subastadas y el dinero que se recaudara fuese destinado también para los veteranos de la guerra. Pero había una cláusula: el que comprara toda la colección de arte tenía que comprar también el cuadro de su hijo. Llegó el día de la subasta. Muchos llegaron a la subasta. El que estaba al frente de la subasta, lo primero que sacó fue el retrato de aquel joven y lo puso y dijo: señores, se abre la subasta y empieza en este momento. Y lo primero es este retrato. ¿Cuánto ofrecen por él? Todos sabían que no tenía valor alguno. Nadie estaba dispuesto a dar un solo centavo por aquel retrato. De la subasta continuaba diciendo: ¿cuánto ofrecen? Es el primero. Para poder vender todo lo demás, primero tiene que venderse esto. Es la cláusula que se puso. Todos esperaban que salieran lo que tenía valor. Por ahí se encontraba el mayordomo de aquel hombre. Había querido mucho al joven. Levantó la mano y dijo: yo ofrezco 20 pesos. El de la subasta preguntó: ¿alguien da más? Todos guardaban silencio. El de la subasta empezó a decir: 20 pesos a la una, 20 pesos a las dos, vendido en 20 pesos. Todos se alegraron y dijeron: ahora sí viene lo que estamos esperando. Cuando el que dirigía la subasta dijo: señores, la subasta se ha terminado. ¿Cómo?, dijeron todos. El que estaba enfrente de la subasta, o el que estaba encargado de la subasta, dijo: la cláusula era que el que comprara este retrato se quedaba con toda la colección de arte, y ha sido vendido toda la colección por 20 pesos al Señor. Lo mismo pasa en la fe cristiana. Todos queremos tener las bendiciones de Dios. Todos queremos gozar de Él para siempre. Pero no todos queremos tomar a Jesucristo. No todos queremos venir a Jesucristo. No necesitas más para gozar de Dios para siempre. Solo venir a Cristo. Y ese es el Evangelio. Esa es la gracia. Tenemos que ser transformados a la imagen de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Recuerden, les invitamos para que pueda darle me gusta al video, suscríbase al canal, denle en la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo. Les recordamos, todos los martes estaremos subiendo un video diferente. Hoy iniciamos con el tema de la gracia. La próxima semana continuamos con este tema sobre la gracia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos vemos. Amén.